Bueno, seguimos con la última parte. Bueno, otro sistema de almacenamiento de memoria son las memorias flash, yo las comenté recién. Estas memorias flash son de memorias que aparecieron en el mercado en los años 80 aproximadamente, pero son memorias que son viejas, pero siguen vigentes hoy por hoy en el mercado. Utilizadas, por ejemplo, los equipos de telecomunicaciones, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, con equipamiento de telecomunicaciones, de infraestructura, por ejemplo, se escucharon equipamiento Cisco, que es una empresa de Estados Unidos, hay equipamiento Huawei, distintos vendors, y estas memorias se encuentran alojadas en sus equipos para almacenar los sistemas operativos, por ejemplo, de esos equipos, ¿no? Básicamente son equipamientos que son configurables en modo command line, línea de comando, y tienen los sistemas operativos y las configuraciones almacenadas en este tipo de memoria llaman memorias flash, ¿no? Son memorias básicamente de tecnología que están armadas con transistores, ¿no? Básicamente es una tecnología más innovadora y mejor que las que vimos anteriormente. Por ejemplo, las de RAM que estaba de base con capacitores y dispositivos electrónicos económicos. Si bien es económica, no necesita circuito de refresco, es una memoria no volátil, o sea que no tengo peligro que se borre información, salvo que yo la borre a mano. Es más lenta que este tipo de memoria. ¿Qué más? Usaban disco de estado sólido. Este tipo de memoria es usada para los discos de estado sólido. Pendrive o caché de discos mecánicos. Existen tecnologías como NOR, NAND y demás, son las partes del tema de las compuertas que están compuestas. Bueno, estructura multinivel, menor consumo y no requiere energía para mantener la información. Dije, es no volátil este tipo de memoria flash. Es muy utilizada, a pesar de que son memorias que aparecieron en los años 80. Transistores. Pero igual, o sea, vos fíjate, pensá como transistor el dispositivo, uno de los dispositivos que está compuesta de la memoria, ¿no? Porque está compuesta por transistores, porque como vimos a grandes rasgos cuando vimos la introducción, ¿no? A nivel electrónico, a nivel de arquitectura, tiene transistores. Lo que te dice acá, básicamente, es que es no volátil porque cuando vos, por ejemplo, es igual que similar a un disco, porque se usa para disco de estado sólido, básicamente vos tenés grabada la información ahí adentro y si la eliminás, la tenés que eliminar a mano. No hay posibilidad de que yo tenga una eliminación de como las memorias RAM, que son de acceso aleatorio, que se me pueden borrar en cualquier momento si yo no refresco la información. No, la almacenan en bloques no, pero en un espacio en memoria de estado sólido, ¿no? No son bloques porque no es un mecánico. Pensá como que es el disco, ¿cómo? No, son un campo de registros, no, los registros en realidad son para lo que están cerca del procesador, digamos, ¿no? Es un dispositivo que tiene la capacidad de estas memorias, que a diferencia de los registros,
de la memoria RAM no son volátiles. ¿Vos te referís al acceso? El acceso es accesible como las memorias RAM. Es igual, pues el acceso a la información es directo, a la posición del disco que yo quiero acceder, básicamente. Para explicarte, no sé cómo si me expliqué. En realidad, yo programa entender o funcionar dentro que no es un transistor, no es un conector. No. ¿Qué era lo que son celdas de memoria. ¿Se acuerdan que por allá vimos cómo se construían las celdas de memoria? Que básicamente estaban compuestas, si querés ahora después volvemos para atrás. La verdad que habían circuitos que eran celdas de memoria, que yo les mostré que era un transistor, que estaban anidados, que eran las celdas de memoria, que después yo la ampliaba, básicamente a nivel electrónico, terminaba siendo celdas de almacenamiento. Y los dispositivos que son los transistores, cuando vos le dabas tensión, en base a que si la información entraba 0, 1, y depende si era una OR o una NAND, almacenaba la información o no la almacenaba, la dejaba pasar o no la dejaba pasar. Bueno, es basado a ese tipo de la combinación, ¿no? Del guardado de la información. Y no necesita refresco porque a nivel electrónico no está compuesto por ejemplo, por capacitores que necesitan un refresco constante que si no se descargan, básicamente. Es eso, el circuito de una celda de memoria es básicamente, de una celda de memoria sola, es un transistor. Si quieren después volvemos para atrás, cuando terminemos la clase, volvemos clases atrás. Yo me acuerdo que le había mostrado un circuito en el cual era una celda de memoria donde yo podía almacenar. Y eso en circuito te trasladaba a un transistor y algún que otro dispositivo, y alimentarlo con tensión. Y yo de ese modo, a nivel electrónico, yo podía almacenar información. Si yo replicaba y masificaba ese circuito, tenía diferentes celdas de memoria donde yo podía almacenar información. ¿Está bien? Así se compone una memoria a nivel electrónico, ¿no? Y así es como almacena la información, que básicamente termina en abajo nivel siendo ceros y unos, ¿no? Como vimos. Por eso involucra, como le digo acá, a nivel tecnológico, NOR, NAND, que son compuertas lógicas, ¿no? Y habla de multinivel, porque tiene otras capacidades para poder almacenar información. Y el acceso a la información, básicamente es instantáneo, es de acceso directo, como yo vimos recién, que cómo se comportan las memorias RAM. Bueno, por eso cuando yo accedo a la información almacenada en un tipo de memoria flash, cuando yo booteo la máquina es más rápido, ¿no? Porque está compuesto por otro tipo de memoria y otra tecnología. Y las tecnologías y las características son básicamente estas, ¿no? Si necesita más información después, la puedo pasar aparte. Pero son no volátiles, ¿no? Esa es la diferencia, son no volátiles. La diferencia de las RAM. Bueno, otra las memorias ROM, memoria de solo lectura, que a priori son de almacenamiento permanente, pero como yo les comentaba recién, aparecieron algunos derivados de este tipo de memoria, ¿no? Aparecieron las memorias que eran, ya no sé si las vieron, están las ROM, están las EEPROM, las EEPROM, que yo las podía borrar, las podía reinstalar o las podía programar de manera diferenciada, sin necesidad de, imagínense que si tengo una memoria que no la puedo modificar, es medio como complicado, ¿no? Por ejemplo, el sistema de la BIOS, ¿no? del computador, ya por eso se pueden actualizar. Si no sería muy complejo hacer eso, sería bastante complejo. Por ejemplo, el firmware, la subrutina de librería, microprogramación. Bueno, esto es para almacenamiento permanente, ¿no? Pero yo no la puedo borrar, que no la puedo modificar, no la puedo actualizar, es una contra. Por eso las memorias ROM, que son solamente lectura, evolucionaron. Una necesidad de que dejen de ser solamente de lectura, sino que tengan la posibilidad de accesarlas, de reprogramarlas, y por eso derivaron en otros tipos de memoria que te permitan hacer eso. Ahora después lo tenemos por acá. Es un poco el resumen de lo que estuvimos viendo. Igual esto lo vamos a repasar la clase pasada. La clase que viene, perdón. Sí, estoy mal. Al mediodía me comí un asado en Santander y parece que no. Y eso que fue sin vino, quedé mal. La clase que viene lo vamos a repasar porque es mucha información, me parece. En resumen, esto es lo que estuvimos a grandes rasgos viendo.
Y esto es todo evolución, ¿no? Lo que me interesa que se lleven a priori es todo esto que es la base de los sistemas de almacenamiento. Después esto empezó a derivar en mejoras e innovaciones que se fueron dando. Y esto me quedó corto, ¿no? Porque estaba bastante desactualizado. Pero fíjense, la memoria interna, tengo las volátiles y las no volátiles. Las volátiles son las RAM, ¿no? Random Access Memory, que están compuestas por dos. Esto es para una ayuda a memoria. Tengo las SRAM, Static RAM, que básicamente tienen los circuitos que vimos asociados, que son los circuitos flip-flop de refresco. ¿Y quiénes son las que están asociadas a este tipo de memoria? La arquitectura de un computador a nivel del sistema de almacenamiento, los registros y la memoria caché. Después tengo la DRAM, que pueden ser asincrónicas o sincrónicas. Las asincrónicas ya no se utilizan más. Después tengo las no volátiles, que son las memorias RAM, que básicamente son las de memoria de lectura. Tengo las ROM tradicionales, las programables ROM, o sea, no solamente las puedo acceder, sino que las puedo programar. Las borrables, las programables de lectura, que son a través del uso ultravioleta, o sea que ya podía empezar a modificar la información de la memoria que en principio eran de lectura. La memoria flash, ¿no? Obviamente a nivel electrónico, y esta no me acuerdo, Erasable, no me acuerdo esta sigla, Programable ROM. Le agregan otra vez que después lo busco si quieren qué significa, pero ahora se me fue la cabeza. Y después todo esto son las evoluciones que en base a esto que estuvimos viendo fueron evolucionando, ¿no? Estas están las rambus que les comenté, que derivan en las PC600, 700. Están las DDR que vimos un poquito. Acá está DDR2, pero bueno, estamos hasta DDR6 que se utiliza básicamente. Ya estamos en otro tipo de arquitectura ya, un poco más avanzada. Pero a mí me interesa que se lleven esta parte. Esto es conceptual. Después el resto es evolución y lo que se va traqueando. A medida, no va a parar de evolucionar eso. Hay algo de información, después la voy a actualizar, pero está un poco desactualizado, pero después le puedo pasar aparte información para más actualizada. Creo que hay algo. Hacemos una intro de la memoria caché. Y de última lo complementamos la clase que viene. Memoria caché. Bueno, como ya vimos un poquito, a priori la primera parte de la materia nos enfocamos en todo lo que está compuesta el procesador, ¿no? La organización y demás. Y hasta ese momento habíamos visto que teníamos una memoria principal que interactuaba con otros componentes, que se encontraban en el procesador, ya lo vimos, ya lo sabemos. La unidad de control, la unidad aritmético-lógica, cómo estaba compuesta, vimos cómo estaba compuesta la unidad de control y demás. Que aparece esta memoria principal que ahora ya sabemos básicamente qué tipo de memoria es una memoria principal, ¿no? ¿Qué tipo de memoria es una memoria principal a priori? ¿La de RAM? Bien. Y la memoria caché, por lo general son SRAM, al igual que por los registros también. Y acá, bueno, acá tenemos un poco cómo está armada la arquitectura, ¿no? Saquemos de lado por ahora la memoria virtual, que ya es otra cosa, es un concepto aparte. Pero tenemos el CPU, el procesador, la caché y la memoria principal. La tarea ardua que tiene, o que generalmente hace la memoria caché en la arquitectura de un computador, que obviamente es un sistema de almacenamiento, es tratar de sacarle trabajo a la memoria principal, ¿no? Tratar de resolverle la consulta del procesador a la memoria, ¿no? Que yo pueda resolver que la información que necesite a priori el procesador se la brinda en la memoria caché. Para eso, obviamente hay un diálogo que ocurre entre los tres componentes para que pase eso y ocurra. ¿Está bien? Entonces,